Tema 4. Planificación y evaluación en la catequesis. Lección 3. Elementos de evaluación. En esta lección vamos a hablar acerca de la evaluación en la catequesis, un tema que es crucial para el buen desempeño de nuestra labor como catequistas. ¿Qué es evaluar? Evaluar es describir, es medir, es registrar las conductas y los hechos que acontecen en la catequesis. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestra catequesis. Tenemos que observar si los catequizandos realmente están aprendiendo, están captando, están asumiendo todas aquellas cosas que les comunicamos durante el encuentro de catequesis. ¿Para qué vamos a evaluar? Evaluamos para controlar y corregir el proceso catequético, para verificar el logro de los objetivos. También evaluamos para diagnosticar la situación de los catequizandos. Cuando comenzamos la catequesis, nosotros deberíamos hacer una evaluación diagnóstica. Tenemos que dialogar con nuestros catequizandos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, para conocer su situación de vida, para conocer qué conocen de la fe, para tener un punto de partida sólido en nuestra catequesis. Evaluamos para controlar y corregir el proceso catequético, para verificar el logro de los objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos un temario en donde vamos viendo cada uno de los aspectos de la catequesis de una manera sistemática. No podemos ir haciendo los encuentros sin evaluación, sin saber si esos encuentros han sido aprehendidos por los catequizandos, y seguimos como si estuviéramos dando materia vista. Bueno, no nos importa si entendieron el tema de Cristo o no. Materia vista, tenemos que seguir. No. Nosotros, por ejemplo, damos el tema del Espíritu Santo. Y al evaluar, nos damos cuenta que los muchachos, los adultos, no entendieron nada. No captaron nada. Bueno, no podemos continuar la catequesis. Tenemos que replanificar y volver a abordar ese tema desde otra perspectiva, con otra metodología, para asegurarnos que las personas hayan comprendido el tema y lo hayan asumido, se lo hayan apropiado. Porque si no, imagínense ustedes una catequesis de primera comunión en donde llegamos a la celebración de la primera comunión y la gente no entendió el tema de Cristo, no entendió el tema de la Eucaristía, y nosotros, porque tenemos una fecha prefijada, que la primera comunión tiene que ser el día tal, continuamos y vamos dando materia vista, pero nadie entendió nada. La evaluación nos permite evitar este error, que nosotros vayamos pasando tema tras tema tras tema, sin saber si la gente lo aprendió o no. ¿Qué tenemos que hacer para evaluar en la catequesis? Primero que todo, observar cuidadosamente. Registrar las conductas observadas en un instrumento adecuado. Tenemos que realizar feedback. Esto significa que la evaluación en la catequesis no siempre van a ser exámenes o quizzes. No es una clase. Recordemos que la catequesis no es clase. La catequesis es
encuentro de los catequizandos con Dios con la ayuda de los catequistas. Recordemos qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar las dimensiones de la fe: anunciar, orar, celebrar, servir y vivir como hermanos. Y eso no se puede evaluar con un examen. ¿Cómo vamos a evaluar con un examen si la persona anuncia o no? ¿Cómo vamos a evaluar con un examen si la persona ora o no? Para evaluar si la persona anuncia, ora, celebra, sirve y vive como hermanos, tenemos que observar la conducta de los catequizandos. Y esa observación la vaciamos en unos instrumentos adecuados. Estos instrumentos los vamos a ver en detalle en el taller práctico de evaluación, al cual todos los participantes de este curso deben asistir, de acuerdo al cronograma propuesto por el Secretariado Catequístico. Allí vamos a ver la variedad de instrumentos que tenemos a nuestra disposición para poder evaluar eficazmente nuestra catequesis. Ahora vamos a hablar de un punto que es muy importante, que lo tratamos muy someramente al principio de nuestro curso: la memorización. ¿Qué tiene que ver la memorización con la evaluación? Tiene que ver mucho. Porque, queridos hermanos, si nuestros catequizandos no memorizan, ¿qué van a anunciar? ¿Cuál es el contenido de lo que van a anunciar? ¿Cuál es el contenido de su oración? ¿Cómo van a saber qué celebrar? ¿En base a qué van a servir y a vivir como hermanos? Por lo tanto, la memorización de los contenidos es fundamental. Contenidos que van a memorizar para vivir la fe, para ser vividos en el anuncio, en la oración, en la celebración, en el servicio y en la fraternidad. Memorizar es el proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un conjunto de datos que están en la memoria. La memorización supone retener, conservar, archivar, evocar, recordar, reconocer todo aquello que hemos aprendido. Es importantísimo que nuestros catequizandos memoricen ciertas palabras de Jesús, algunos pasajes bíblicos, los 10 mandamientos, las virtudes, las obras de misericordia, el credo, las oraciones. Eso nos lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Catequesis Tradendae. Pero debemos memorizar aquello que vamos a vivir, fundamental. Y memorizamos aquello que comprendemos. En la catequesis debemos buscar que se comprenda lo que se quiere memorizar. Un pueblo sin memoria, un pueblo sin historia, no tiene presente. Una fe cuyo contenido no se memoriza es una fe que no se va a vivir. Por lo tanto, nosotros en nuestra catequesis también debemos evaluar la memorización de ciertos contenidos fundamentales para vivir la fe. Tema 4. Planificación y evaluación en la catequesis. Lección 4. Instrumentos de evaluación.
Tema 5. Itinerarios de iniciación cristiana. Lección 1. Itinerarios de iniciación cristiana. La catequesis inicia en la fe. Esto quiere decir que la catequesis produce un cristiano que vive su fe. Esto es importantísimo. ¿Y cómo va la catequesis a hacer eso? Bueno, a través de los itinerarios de iniciación cristiana. ¿Qué es un itinerario? Un itinerario en lenguaje común, sencillo, es un camino, planificado, por supuesto. Por ejemplo, si una persona desea irse de viaje, de vacaciones, para Margarita y se va por tierra, bueno, tiene que planificar un itinerario. A tal hora salgo de Caracas, a tal hora llego a Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, a tal hora tomo el ferry y a tal hora llego a Margarita. Eso es un itinerario, que no solo prevé las horas, sino también cómo voy a llegar allá. El itinerario prevé cómo voy a viajar, con quién voy a viajar, a dónde voy a llegar. El itinerario entonces es un camino que nos permite lograr una meta, un objetivo, alcanzar algo que es importante. Los itinerarios de los cuales estamos hablando aquí son de iniciación cristiana, es decir, un itinerario, un camino para poder producir un cristiano iniciado en su fe. La realidad de la iglesia, la realidad social, la realidad familiar que estamos viviendo hoy en día nos reclama ofrecer a los niños, a los jóvenes, a los adultos, un camino de iniciación en la fe, unos itinerarios de iniciación en la fe. También el Magisterio Universal de la Iglesia nos exige que nuestra catequesis sea de itinerarios, es decir, de proceso, de camino. El documento de Aparecida, que fue fruto de la reunión de la Asamblea General de los Obispos de Latinoamérica en Brasil, el Directorio General de la Catequesis, el Concilio Plenario de Venezuela, nos piden que nuestras catequesis se transformen en catequesis de itinerario, de camino. ¿Cuál es el centro? ¿Cuáles son las características fundamentales de este itinerario? Bueno, el itinerario de iniciación cristiana se inspira en el catecumenado bautismal, que es patrimonio de la Iglesia Universal desde hace más de 2000 años. O sea, esto no es un invento de ahora. Esto es algo que se ha venido manteniendo y se ha venido usando en toda la Iglesia Universal por más de 2000 años. El ritual de iniciación cristiana de adultos, que es un ritual de la Iglesia Católica, y es uno de los rituales más antiguos y menos tocados, es decir, cambiados, que tiene la Iglesia Universal, nos presenta también este catecumenado de inspiración bautismal. Entonces, todos los itinerarios de iniciación cristiana tienen su centro en 4 etapas. Se desarrollan en 4 momentos. La primera etapa es el precatecumenado. ¿Qué significa eso? Es el momento en donde nosotros hacemos la primera evangelización, el primer anuncio de Cristo. Hacemos el anuncio y desarrollo del querigma, es decir, el primer anuncio de la fe, el anuncio del centro de nuestra fe. Esta etapa de los itinerarios de iniciación cristiana, el precatecumenado, va dirigida al afecto, a lograr que la persona tenga una primera conversión afectiva a Cristo Jesús nuestro Señor. Que en Cristo Jesús encuentre razones para vivir, para esperar, razones para seguir en el camino de conocimiento y encuentro personal con Cristo Jesús. En esta etapa precatecumenal se desarrollan los temas propios del querigma, temas que tocan la misma existencia del hombre, que es la felicidad,
¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? El amor que Dios nos tiene, la posibilidad del hombre de salir del pecado y entrar en la vida de gracia. Una vez que nosotros terminamos esta etapa del precatecumenado, entramos en la segunda etapa, que se llama catecumenado propiamente dicho, es decir, la catequesis. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas personas que están interesadas en Cristo, que han tenido un encuentro personal con el Señor, que han tenido una experiencia de oración con Cristo y entonces están interesadas en conocer más acerca de Él. Entonces, ese catecumenado propiamente dicho es donde vamos a desarrollar todos los contenidos de los cuales hemos hablado en lecciones anteriores, con una metodología específica, propia de la catequesis, que es la pedagogía de Dios, la metodología de Cristo, que Cristo nos enseña en el Evangelio. Luego que terminamos de desarrollar todos los contenidos de la catequesis, luego que hemos enseñado a orar, a celebrar, a vivir como hermanos, a servir, luego que las personas han sido introducidas en la palabra de Dios, es decir, que ya están preparadas para recibir los sacramentos, viene la tercera etapa del itinerario, que es el tiempo de purificación e iluminación, que coincide con la cuaresma previa a la Pascua, donde le vamos a administrar los sacramentos de iniciación cristiana a los participantes de la catequesis, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Este es un tiempo hermosísimo, es una preparación intensa a recibir los sacramentos de iniciación. Allí pues, en cada domingo de Cuaresma, vamos a realizar una celebración catequética en donde va a participar toda la comunidad y en donde el catequizando y la comunidad cristiana que lo acompaña van a renovar su fe, van a prepararse a celebrar la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego que le demos los sacramentos, que se reciban los sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia de Pascua, de Resurrección o el primer domingo de Pascua, viene la última etapa del itinerario de iniciación cristiana, que es el tiempo de la mistagogía. Mistagogía es la enseñanza de la celebración de los misterios de Dios. Por lo tanto, es un tiempo de celebración intensa de la vida cristiana. Es un tiempo eminentemente celebrativo. Se corresponde con los 50 días de Pascua y luego vendrá seguido de ese momento del tiempo ordinario inmediatamente después de la Pascua, en donde celebramos Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, en donde tenemos celebraciones fuertes e importantes. En ese tiempo de la mistagogía también se concreta el compromiso con la comunidad cristiana de los participantes de la catequesis. Los que se van a integrar en los grupos parroquiales se terminan de incorporar y los que se van a alimentar de la Eucaristía dominical pues se quedan con su compromiso de participación activa en todos los momentos celebrativos importantes de la comunidad. En los itinerarios no se establece una duración específica para cada etapa. No es que está dicho, bueno, la etapa mistagógica dura tanto, la etapa tal dura tanto. No. Sin embargo, hay que afirmar claramente que ninguna de estas etapas es instantánea. Cada una de ellas se vive dentro de un proceso que tiene comienzo, desarrollo y final. Hay que ser claros en esto. Una catequesis de proceso, una catequesis de iniciación cristiana, de itinerarios, que contemple estas 4 etapas, no se puede realizar en menos de una vuelta y media al año litúrgico. Les propongo un ejemplo.
Comenzamos nuestra catequesis en septiembre del 2013. Vamos a llevar adelante el precatecumenado o fase querigmática de septiembre a diciembre del 2013. Luego, en enero del 2014, comenzamos el catecumenado propiamente dicho. Nos vamos a tomar todo el año 2014 para desarrollar los contenidos, para enseñar a orar, a celebrar, a anunciar, a servir y a vivir como hermanos. En febrero del 2015 comenzamos la fase de purificación e iluminación que se correspondería con la cuaresma del 2015. Terminada la cuaresma del 2015, en la vigilia de Pascua de Resurrección le damos los sacramentos y comenzaría la etapa mistagógica que se corresponde con la cincuentena pascual del 2015 más el principio del tiempo ordinario del 2015, en donde celebramos Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi y todas esas celebraciones fuertes. Como ustedes ven, el itinerario comenzaría en septiembre del 2013 y terminaría en julio del 2015. Estos itinerarios de iniciación cristiana están dirigidos principalmente a los adultos. Son los adultos los que verdaderamente hacen una opción de fe real, consciente, por nuestro Señor Jesucristo y por su iglesia. Los itinerarios se adaptan también a la catequesis de niños y jóvenes. El Concilio Plenario de Venezuela nos pide, nos lanza el reto que toda nuestra catequesis, tanto de niños como de jóvenes, como de adultos, sea estructurada de acuerdo a estas 4 etapas del itinerario de iniciación cristiana. Tema 5. Itinerarios de iniciación cristiana. Lección 2. La catequesis familiar y la catequesis para personas especiales. Cuando se habla de catequesis familiar, enfrentamos una disyuntiva entre 2 modelos. Estamos acostumbrados a que cuando oímos el término catequesis familiar, pensamos inmediatamente en el modelo chileno de la catequesis familiar. ¿Y cuál es el modelo chileno de la catequesis familiar? Aquella donde el catequista trabaja con el papá y la mamá y el papá y la mamá le dan la catequesis a sus hijos. Este modelo ha tenido mucho éxito y mucho significado en Chile, porque la sociedad chilena en su mayor parte está constituida por familias con papá y mamá. Lamentablemente en nuestra sociedad venezolana, más del 80% de las familias no conocen papá. Y hoy en día, muchas de las familias venezolanas, si bien es cierto que tienen mamá, la tiene todo el tiempo en la calle trabajando. Y los niños son criados entonces por la abuela. En muchos casos tenemos problemas familiares muy importantes. Las experiencias que se han tenido en Venezuela de la catequesis familiar siguiendo el modelo chileno han sido muy puntuales y con relativo éxito. El otro modelo es la catequesis familiar que está dirigida a toda la familia, es decir, tanto papá, mamá, abuela como niños y jóvenes son sujetos de la catequesis. Entonces tenemos que conceptualizar, tenemos que visualizar, tenemos que imaginarnos una catequesis que está dirigida a toda la familia para que vivan la fe en familia.
Por lo tanto, tenemos que atender a todos los miembros de la familia: papá, mamá, abuelos, niños y jóvenes. La catequesis familiar tiene que tener una relación muy estrecha con la pastoral familiar y con la pastoral juvenil. Por lo tanto, hermanos, en cada comunidad debe haber una pastoral familiar en donde se puedan integrar las familias que culminan el proceso catequético y que acompañe a las familias que están en este proceso de catequesis. Debemos aprovechar el público cautivo que tenemos todos los años en nuestras parroquias. Cada año en nuestras parroquias se acercan las madres, las abuelas, las tías de los niños que van a hacer la primera comunión, de los jóvenes y adolescentes que van a hacer la catequesis de confirmación. Ahí nosotros tenemos un público cautivo que está dispuesto a entrar en un proceso de evangelización. Los tenemos que atrapar, atraer hacia nosotros con lazos de amor, como ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Así como Dios atrae a su pueblo con lazos de amor, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Seducir con la persona de Jesucristo a estas personas que vienen sedientas de Dios, para que entren en un proceso de evangelización, catequesis para los padres de los niños de la primera comunión, catequesis para los padres de los jóvenes de confirmación, de tal manera que toda la familia entra en un proceso evangelizador y catequético. Las personas con discapacidades o condiciones especiales son miembros de la comunidad cristiana muy queridos, muy apreciados. Son muy, pero muy amados por Dios. Ellos también tienen la capacidad de proclamar el Evangelio del amor de Dios y ser testigos vivientes de su verdad en la comunidad de fe. Su participación enriquece todos los aspectos de la vida de la iglesia. Todas las personas, cualquiera que sea su limitación, son capaces de crecer en santidad. En la medida de lo posible, las personas con discapacidades o necesidades especiales deben ser integradas en un programa de catequesis en donde se fijen metas y objetivos que les permita tener los medios para desarrollar una verdadera relación con Dios. En estos casos, la participación de sus familiares resulta indispensable. Debemos asegurarnos que el contenido y el método de la catequesis para personas especiales sean adaptados a sus situaciones específicas. Y los catequistas deben ayudarles en formas que puedan comprender y apreciar el significado de sus vidas y dar testimonio de la presencia de Cristo en la comunidad de fe. Muchas veces esto desborda la capacidad de una parroquia en particular. Por eso deberíamos pensar tal vez en esfuerzos arciprestales o zonales para hacer catequesis con personas discapacitadas o con necesidades especiales. Esto requiere también catequistas especializados, catequistas que aprendan a llevar adelante una catequesis de acuerdo a la necesidad de cada uno de estos grupos.